favor, un fuerte aplauso y la música de bienvenida para el gran Osvaldo Quiroga. Ya está. Otra. Muy feliz. Espera que te quiero dar un beso. El padrino, ¿no? Yo te extraño. No llores, No te pongas mal. No, todo bien. Puedo decir, me extrañas por contraste con los muchachos. Alfred, ¿lo extrañabas? Sí, por supuesto. No podía dormir. No podía Estábamos dormir. esperando, en realidad lo que más extraño de vos son tus pronósticos de fútbol. El resto también es muy importante. ¡Ah, caramba! Tan cálido, tan Claro, porque cálido. acertaba Tan Racing, amoroso. ¿cierto? Acertaba Racing. Sí, por eso. Ahora El domingo juega con Argentinos Juniors a las 20:10 de la noche. Gana seguro Racing. Y Atlanta asciende. Muy bien. Y Atlanta asciende. ¿Sabías que Atlanta asciende? Sí. Perdió el Está llevando sábado, pero está llevando asciende 15 puntos. seguro. Sí. Bueno, gracias, Y Osvaldo. Racing muy bien. River, por favor, te pido, no hablemos de ese tema. Bueno, vamos a hablar de lo que realmente nos interesa. Estuviste ayer en la Feria del Libro. Era muy esperado este discurso por parte de Vargas Llosa. ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo lo vís vos desde una cuestión más desde el ambiente de la cultura? Sí. Porque se armó polémica a partir de la carta publicada por el director de la Biblioteca Nacional. En realidad hablan de veto. Yo no creo que haya sido un veto. Horacio honestamente. González. Horacio González fue una opinión. Yo creo que Horacio González es un funcionario y un intelectual de primer nivel. Creo que tiene todo el derecho del mundo de dar su opinión sobre ¿Qué algo. decía Horacio? ¿No es cierto? Recordamos un poquito. Bueno, Horacio mandó una carta tratando de que fuera desinvitado Mario Vargas Llosa. No, Que no hablara en la apertura. En la apertura. En la que que no sea marca desinvitado. en la No, que apertura. esté invitado a la feria, Lo cual, con todo el respeto, afecto y amistad que tengo por Horacio, me parece un error. A mí me parece un error y a la presidenta, por lo que he visto, también le pareció un error. Me parece que Cristina Kirchner tuvo la actitud que hay que tener, decir, bueno, venga, que hable y que diga lo que quiera, ¿no? Esto por un lado, pero tampoco de ninguna manera hay que demonizar ni a la gente de Carta Abierta, ni a Horacio González, porque sugirieron que no esté presente. Me parece absurdo. Creo que algunos medios hicieron con esto un mundo donde realmente no lo había. Digamos, fue utilizado. Me parece que fue utilizado. Alguna gente como creo que ayer ayer en la conferencia que dio Vargas Llosa, sinceramente creo que mucha gente tenía ganas de que hubiera un escándalo y no lo hubo. No lo hubo. ¿Querés ver un poquito de lo que decía ayer? Dale, A ver. allá está Osvaldo, nosotros también con nuestras cámaras y después lo debatimos. Agradezco también a los organizadores de este certamen haber resistido las presiones de algunos colegas y adversarios de mis ideas políticas para desinvitarme. Y extiendo mi agradecimiento a la presidenta, señora Cristina Fernández de Kirchner, cuya oportuna intervención atajó aquel intento de veto. Este episodio me parece, más allá de lo anecdótico, plantea un asunto interesante y actual al que no me parece inadecuado abordar en el marco de este certamen con una breve exposición que me gustaría titular La libertad y los libros. Los libros de una feria del libro son en pequeño formato la humanidad viviente, con lo mejor y lo peor que ella tiene. Los libros son un testimonio inapelable de las carencias y deficiencias de la vida, aquellas que incitan a los seres humanos a crear mundos de fantasía y a volcarlos en ficciones para poder tener aquello que la vida que vivimos no nos da. Es imposible no salir de un buen libro sin la extraña insatisfacción de estar abandonando algo perfecto para volver a lo imperfecto y empezar a mirar el entorno con cierto desánimo y frustración. Es verdad lo que decía en el último tramo, Osvaldo. Cuando uno termina un libro que adora, le da una tristeza. Es impecable. Yo lo dije en 678, yo conozco toda la obra de Vargas Llosa
Y desde ahí, desde ese lugar... No me vas a decir que son las venas abiertas de América Latina, ¿no? Creo, eso es de Eduardo Galeano. Desde ese lugar me parece que en toda la obra de Vargas Llosa, esto es muy interesante, defiende a rajatabla los derechos humanos y las mejores causas, desde La ciudad de los perros de 1967, premio Biblioteca Breve, que es una obra que muestra cómo funciona un colegio militar por dentro, hasta su libro La fiesta del chivo, pasando por el último libro que para mí es estupendo, que es El sueño del celta, donde muestra la opresión de los negros en el Congo, cómo eran oprimidos por la corona inglesa. Es decir, la obra de Vargas Llosa me parece que es una obra a favor de la libertad, a favor de los derechos humanos. Ahora, donde Vargas Llosa se equivoca, en mi opinión, es una opinión mía, es en el plano político. ¿Se equivoca o piensa distinto? Claro. A ver, te explico en qué se equivoca. No, por supuesto que no, yo te digo en qué me parece que se equivoca. Cuando él ayer hablaba de ser liberal, uno lo escuchaba y decía, qué bien lo que está diciendo Vargas Llosa en este momento. Ahora bien, ¿qué significó ser liberal en la Argentina? Estos son los datos que a lo mejor no tiene Vargas Llosa y tiene el derecho de no tenerlo. En la Argentina ser liberal significó miseria, exclusión, pérdida de puestos de trabajo, ferrocarriles que no existen más. Significó un verdadero desastre. Entonces la palabra liberalismo depende en qué contexto es, si puede tener el contenido libertario y maravilloso que le dio Vargas Llosa ayer en la... No solamente el tema de ser liberal o el liberalismo, él participó de un encuentro regional de la Fundación Mont Pelerin, que la verdad reúne todo lo más, digamos, duro, pero no del liberalismo, de la derecha latinoamericana y vinculado a relaciones que tuvieron con las dictaduras militares, digamos, a veces, y la verdad que los verdaderos liberales se sienten mal porque quedan asociados a las dictaduras militares, pero lo que sucede es que la mayoría de los liberales apoyaron y fueron funcionarios de las dictaduras. Está bien, pero quiero decirte, estamos hablando de un escritor, de esto estamos hablando. Bueno, claro, y de que tiene libros que son absolutamente memorables, donde parecería ser que es otra persona. Pero Osvaldo también es un escritor que se presentó como candidato a presidente en Perú y que cuando perdió, bueno, de alguna forma renunció a su nacionalidad peruana y se hizo español. Y a partir de ahí también él ocupa un lugar en la política latinoamericana, cuestionando las democracias, porque de alguna forma las estigmatiza cuando las pega a estos procesos que se están dando en Latinoamérica con la cuestión del populismo, ¿no? Desde una mirada... desde otro lugar, y también es cierto que tiene una figura contradictoria con respecto a la cuestión de la economía, de esta cuestión del liberalismo, el apoyo de las dictaduras, y por otro lado posiciones que uno podría considerar progresistas, como el apoyo a la despenalización del aborto, por ejemplo, el matrimonio igualitario, despenalización pero déjame que te de las corrija. drogas. No te corrija, Dale, pero digo nunca apoyó a las dictaduras. ¿Por qué decís el apoyo a las digo dictaduras? desde estos lugares donde... No, pero nunca apoyó a ninguna dictadura. Pero desde... Vargas Llosa no. Que participa de estos ámbitos donde desde la ideología de derecha hay cierto roce o cierto... Y bueno, quizás también... Esto me parece, a mí me parece muy mal, digo, cualquier cosa que tenga que ver con apoyar dictaduras, que él no lo hace en ningún momento, sino de manera indirecta, como bien dicen ustedes, quizá, por supuesto que me parece un horror, pero no me parece que Vargas Llosa hay dos. No puede, a ver, quizás yo sea muy inocente, pero a ver, cuando viene acá a la Feria del Libro y también hace cuestiones políticas en cuanto a la gente con la que se reúne, además estamos de acuerdo, ¿no? Digamos. ¿Quiénes lo invitan y a dónde va? Claro, el tema es, puede también pecar de ignorante, porque si te están invitando a un determinado grupo de gente, podés no saber quiénes son. Pero él lo sabe. Creo, digamos, yo coincido con Osvaldo, es que hay dos Vargas Llosa. Eso es lo que pasa. Y hay que evitar la confusión, pero yo creo que él colabora para la confusión. Porque hay un Vargas Llosa escritor fabuloso, bueno, y vos lo describís mejor que nadie, pero después hay uno político, y ese político puede ser criticado, puede ser debatido, puede ser señalado, y ahí no es que uno está cuestionando su obra literaria, y él tiene que asumirlo también, que es parte de... Hay muchos ejemplos de esto, no es el único en la digo, ¿qué hubieras hecho con Jorge Luis Borges? ¿Qué hubieras hecho con Jorge Luis Borges? Claro, yo presenta lo mismo. Digo, yo iba a decir la verdad que Borges... Pero también suscita ese debate. A quien leo, te digo, casi todos los días leo alguna parte de Borges, era profundamente reaccionario. Sin embargo, es indudable. Casi te diría monárquico. Sí, bueno, vamos a hacer una cosa. Existieron dos momentos, uno en el que hacía este discurso, que viste un fragmentito, y otro en el cual era entrevistado. Vamos a verlo.
El caso de Argentina es un caso que yo tengo siempre presente porque a mí me conmueve mucho y en cierta forma me desgarra. Argentina era un país del primer mundo, cuando 3/4 partes de Europa eran el tercer mundo todavía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que este país, que había dado esos pasos tan absolutamente extraordinarios en el progreso, que debía tener hoy día el mismo nivel de vida de Suecia, de Suiza, qué pasó para que viva los problemas que vive? ¿Por qué entró la pobreza en Argentina? ¿Qué ocurrió? Bueno, preguntaba, perdón, déjame mencionar el nombre del periodista que hacía la entrevista porque es lo que corresponde. Jorge Fernández Díaz fue quien llevó adelante la entrevista. Y ¿sí? Muy bien, porque lo llevó además por terrenos íntimos, como por ejemplo la historia con el padre. Bueno, ahí Alfredo, sí, evidentemente se equivoca, en mi opinión se equivoca en lo que dice que la Argentina era un país maravilloso con un grado de exclusión descomunal. Así, ¿qué significa que era un país maravilloso si la gente se moría de hambre, fraude, patriótico, golpe de Estado en el 30? Bueno, me parece que, en mi opinión, esto que dice, sí, es equivocado, la verdad que sí. ¿Es equivocado? Perdón, ¿eso es equivocarse o eso es soñar de otra...? Digo, ¿no es lícito también decir, a mí me importa un pomo que se queden el 70% del país afuera? No, porque él no dice eso, ¿Qué dice él? No, yo creo que se equivoca quizás hasta porque no conoce bien la historia de la Argentina. ¿Me parece eso? Me parece. Sí. Ahí hay un es que la conoce, es la historia oficial del liberalismo conservador en Argentina. Claro. Es esa, es la historia de la sociedad rural, cuando te hablaba del granero del mundo. Es la historia de los grupos conservadores que sostenían que Argentina era una potencia en el mundo, cuando acá había niveles de exclusión y de pobreza. Pero eso va en concordancia con lo que él piensa. Pero por eso, sin lugar a dudas. Es parte de una historia. Igual, para mí lo más criticable... Quizás, yo quiero aclarar que Vargas Llosa ha estado en este canal varias veces y no hace tanto tiempo Perdón, y el discurso... Que en la entrevista, lo tuve en el refugio varias veces, 3 veces. Se transmitió en vivo también. Se transmitió en vivo. Esto, ¿no? A mí lo que parece por ahí interesante es hablar de la libertad de expresión, ¿no? Cuando se dice la libertad de expresión. La libertad de expresión significa... los que proponen la libertad de expresión son los que la quitan. Digamos, que Paca no pueda estar en una grilla de Cablevisión, por ejemplo. Eso es atentar contra la libertad de expresión. Que no se puede aplicar la ley de medios, eso es atentar contra la libertad de expresión. Entonces es muy curioso en la Argentina cómo se da vuelta el argumento y parece que la libertad de expresión es otra cosa distinta a eso, que eso sí que es atentar contra la libertad de expresión, que los chicos no puedan ver un canal que toma al niño como sujeto y que no lo muestra un niño ideal perfecto, sino que muestra un niño real, de carne y hueso real. Eso es atentar contra la libertad de expresión. Y a mí me parece que el periodismo en eso tendría que profundizar más el tema y mostrar qué significa y quiénes son los que impiden esa libertad. Pero además, permíteme agregarte algo. Cuando en este país no había libertad de expresión, nadie podía decirlo. La gente se callaba, se mataba y la desaparecían. Por eso digo, hoy quien dice que no hay libertad de expresión lo está pudiendo decir de una manera absolutamente libre. Digamos, ya desde ahí es contradictorio. Pero escúchame... De hecho, ayer estuvo Eve de Bonafini, que al final no llegó a quedarse hasta el final, dijo que tenía que ir a La Plata y que tenía, por problemas de tránsito, salía con tiempo, pero le entregó en el camarín a Vargas Llosa una carta donde le plantea justamente que ella estaba siendo censurada su programa porque está en CN23 y que Cablevisión no lo sube a su grilla, ¿no? Otro y entonces Vargas Llosa le planteó que lo iba a leer y bueno, iba a opinar. Otro ejemplo, lo que yo digo es que lo que me parece a lo mejor un error es pensar en Vargas Llosa o en Borges o en Saramago, digamos, únicamente por sus ideas políticas. Saramago era comunista, entonces ¿qué ocurre? Que no puede hablar porque es comunista. Digo, si va a un lugar de, no sé, un país que tiene un gobierno como el de Aznar, entonces no, Saramago no podría hablar. Esto me parece ridículo. Es antiguo. Ridículo. Dos observaciones, dos críticas diferentes. Una es la crítica literaria, después está la crítica política. Y la crítica política tiene las reglas como de cualquier otro. Totalmente de acuerdo con vos. Pero yo creo que los escritores no se bancan mucho cuando entran y reciben las críticas desde el lado de la política. Y entonces ahí lo confunden y aparece, no me dejan porque yo soy escritor, Alfred, entonces no puedo hablar. Vargas Llosa opina sobre política, se mete en política, entonces también regla del juego. ¿Por qué lo invitaron a la feria? ¿Por su condición de premio Nobel o también porque tiene estos posicionamientos políticos que en este momento son contrarios a la posición del gobierno? Ahí también habría que ver cuál fue la intención. Yo creo que siempre es bueno que un premio Nobel abra una feria del libro. A mí me parece que la invitación es correcta y también me parece correcto todo lo que se lo cuestiona por sus ideas
políticas, me parece correcto desde el punto de vista de quien lo dice. Creo que muchos han cuestionado su presencia, no solo en la Feria del Libro, sino casi en la Argentina. Pero me parece que la gran lección de ayer fue que no pasó nada. Es decir, que quien esperaba problemas, gritos, insultos, no los hubo. No pasó nada. Y la gente eso muestra la madurez de una clase intelectual, la madurez de la Argentina. Todos los que decían, a mí me lo decían, uy, prepárate que viene la cámpora. No vino nadie, y si vino la cámpora, bienvenida sea la cámpora, a ver si entendemos bueno, esto. Menos mal, ¿no? Bienvenida a la cámpora. La verdad que bienvenido todo el gabinete. Con respecto a ese tema, desde hace bastante tiempo se vienen preparando tipo guarda, ¿por qué se va a armar? A mí me pasó en los festejos del Bicentenario que inicialmente desde algunos canales alertaban que ni siquiera se viniera a Capital porque iba a ser un despelote tremendo, en fin, y lo cierto es que hubieron más de 3 millones de personas, convivían las banderas de la cámpora con las de otra gente, más la de otra, digo, había una convivencia porque imagínate que en el enorme volumen de gente que había de todos los colores políticos, y lo cierto es que no pasó. Pero vos fíjate algo que pasaba ayer. Yo estaba en la cuarta fila y es verdad, estaba toda el arco opositor en esas filas. Esto es cierto, pues había otra gente como yo también, ¿no? Pero digo, qué pena que no fue, no sé, gente de militantes del kirchnerismo, o se hubiera estado bueno, porque lo que dijo la presidenta, como siempre, para mí, digo, en cuanto a inteligencia, precisión, fue exactamente lo que había que decir, que venga, que hable, que se exprese. Bueno, pero la verdad me parece que hay gente que son más papistas que el Papa. Pero lo de Horacio González, más allá que yo creo que el único error fue que puso director de la biblioteca, abrió un debate extraordinario. El debate extraordinario entre lo que es los intelectuales y la política. Si no hubiese estado esa carta, y vuelvo a repetir, me parece que el error fue haber puesto director de la biblioteca como solo sociólogo. Claro, no porque ahí es como intelectual, un intelectual de fuste en Argentina. No como cargo. Claro, no como un cargo, digo, habría un debate fabuloso, porque si no todo este debate durante este último mes no hubiese existido. Dale, redondea eso si querés y vamos con Mariana que presentó digo un lo mismo, Horacio González hay que leerlo. Tiene un libro sobre Perón extraordinario, absolutamente extraordinario, hay que leerlo. Bueno, ayer decía, antes de ayer en una entrevista decía, se ha hablado más de mi carta que de ninguno de mis libros. Claro, eso es injusto, porque, su gestión en la biblioteca también y su gestión en la biblioteca es una buena gestión, entonces, para mí se equivocó, insisto, por ahí Alfredo, vos discrepás, pero Mariana, un error, escuchame, un error. Presentando libro también ante el público, cual mega estrella de rock ella. No tanto. No tuvimos tanto público como Vargas Llosa seguramente, pero también estuvimos ayer en la Feria del Libro presentando este libro Mujeres en prisión, los alcances del castigo, que es una investigación. Dale, mostralo vos que tenés más cancha. Es una investigación del CELS, la Procuración Penitenciaria y la Defensoría Pública de la Nación, que tiene que ver, la idea es mostrar cuál es la situación de las mujeres en las cárceles, que adquiere particularidades. La mayoría de las mujeres en las cárceles federales son mujeres que no han cometido delitos violentos, están por violación de la ley de estupefacientes, que tiene un mínimo de 4 años, y esto hace que el delito no sea excarcelable, es decir, la mayoría han sido detenidas por llevar pequeñas cantidades en su propio cuerpo, incluso arriesgando su propia vida, como mulas. Muchas de ellas, la mayoría, son migrantes, tienen hijos, jefas de hogar. Y lo que plantea el libro, la idea es ponerlo en debate, es que existe un daño social por este encierro que va mucho más allá del castigo que merece el delito que cometieron. Esto es, son familias que quedan desmembradas porque las mamás estaban a cargo de estos niños, muchas veces se separan. Hoy por hoy hay 42 niños pequeños en las cárceles federales porque esas mamás están adentro, a pesar de que hay una ley que permite el arresto domiciliario para las mamás que tienen hijos pequeños, en este caso de delitos, pero que es una herramienta que se usa arbitrariamente, que los jueces no la aplican demasiado, con lo cual lo que plantea esta gran investigación del CELS, la Procuración Penitenciaria y la Defensoría de la Nación es poner en debate si no habría que modificar y pensar si el castigo no es excesivo, en este caso en estos delitos. Que ese tipo de dilema se presenta muchas veces con pequeños robos, si querés, que está bien, está el debate de si es un robo, hay robos grandes o robos chicos. Claro. Hace poco se conoció una sentencia de una persona que fue liberada, ¿se acuerdan? Porque había robado 2 pedazos de queso del supermercado y que todos entendieron que ese hombre tenía hambre. Que es cierto, Mira, o por cubrir a su compañero, ¿no? También hay muchos casos. Una historia que me tocó conocer de Lidia, una chica de 28 años que tenía 5 hijos, y ella trabajaba en
un taller clandestino de estos textiles. Salía de su casa en Castelar, a las 5 de la mañana, llegaba a las 9 de la noche, tenía 5 chicos y alguien le ofreció llevar unas cápsulas de cocaína a España y la pescaron en Ezeiza. Le habían prometido 5.000 pesos y quería hacer eso, ella me decía, porque así va a estar más tiempo con sus hijos. La cuestión que quedó presa, una pena alta, entre 4 y 6 años por lo menos, alejada de sus hijos porque, bueno, no se los podían llevar. Este es lo que plantea el libro, la verdad que es un debate interesante que tiene que ver con la ley de estupefacientes, con la cuestión de quienes caen, ¿no? Las pequeñas, las perejiles y no los grandes narcos. Bien, linda, interesante iniciativa. Osvaldo, vos estuviste. Estuve hace unos días. Nos tenemos que ir volando al corte, de Ezeiza, y no solo comprobé exactamente lo que dice ella, muchas chicas mulas, ¿no? Que esto, sino, escuchen esto. Taller de filosofía, ¿qué leen en la cárcel? Vigilar y castigar, de Michel Foucault, que es un libro que cuestiona y que pone al descubierto el panóptico, la vigilancia extrema. Leen eso. Yo estuve con el director de la cárcel, recorrí toda la cárcel, hablé con muchísima gente detenida. Y leen Vigilar y Castigar. Hay un taller de poesía, salió una gran poeta que viene a la Cabrera. Bueno, y está comprobadísimo que aquellos que pueden llegar a cursar y estudiar dentro de la cárcel con esas iniciativas que son maravillosas y bienvenidas sean, no delinquen nuevamente. Sí. El índice de reincidencia es bajísimo entre la franja que elige y puede, a veces no se puede, estudiar. Te quiero, mañana te miro en la tele, ¿a qué hora? 10 de la mañana, el refugio, por favor, 10 de la mañana. Si usted no ve el refugio, va a sufrir todo tipo de pesares en la mañana. Calamidades. Todo tipo de calamidades. Escúchame, está el padre Hugo Mujica acá, y vos estás amenazando como que el universo va a castigarlo. ¿Ves? Otro que hay que leerlo. Otro que hay que leerlo, claro que sí. Y vos vas a disfrutarlo allí en casa, porque en el bloque que viene estamos charlando con él acerca de la significancia de la Pascua, en fin, todo eso y mucho más, porque hay que aprovecharlo. No te vayas. Gracias, Bombón, me encantó que vengas. Muchas gracias. Chau.